Pues antes que nada agradecemos a Rubén y a Álvaro, a Rubén también, Jorge Ocampo, perdón, el hecho de invitarnos a esta universidad, que digo que hace años no visitábamos cuando éramos estudiantes, estábamos en la lucha estudiantil, y hace algunos ayeres, ¿no? Conocimos a muchos colegas, y bueno, esta universidad ha cambiado mucho. Por brevedad del tiempo tenemos que decir algunas cosas muy someras, espero que de alguna manera nos sigan porque son pasajes muy intensos, muy amplios en lo que respecta a cómo se va formando la idea de comunismo y de revolución en Carlos Marx. Como saben, estamos celebrando el segundo centenario del nacimiento de Marx, 18 de marzo de 1818, en Alemania, y lo que podemos mencionar es que muchas veces se ha declarado la muerte de Marx y de los marxistas. Esto es una falacia, sobre todo para engañar bobos o para gente que no quiere entender en qué radica toda la problemática que ha vivido y vive la humanidad bajo el régimen capitalista de todos. ¿Cuál es el problema? Pues que estamos alienados, incluso a veces gozosamente alienados. Me imagino que ustedes usan un aparatito que lo traen a la mano, que son formas de alienación modernas, pero que sin embargo pues tienen también su estatus, ¿no? Pero no es lo mismo. Eso lo pueden encontrar. Yo me encontré limosneros en España, por ejemplo, tienen celular. Ni siquiera uso celular, pero vamos al tema. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo surgió esta cuestión del comunismo? ¿Y qué antecedentes tenemos? Históricamente conocemos muchos antecedentes de experiencias comunales, pero no de lo que sería un Estado socialista, un Estado inspirado sobre todo en el comunismo. Esto es prácticamente un fenómeno de la modernidad y a donde no repetimos los antecedentes prácticamente, digamos, más trascendentes que encontramos con respecto a qué es lo que se entendería por comunismo. Hubo muchos movimientos sociales, modernos, movimientos muchas veces religiosos. Pensemos en Thomas Müntzer, de la Revolución Alemana, que cabe mencionar algo muy interesante cuando leemos a Lutero. Para los que son hegelianos, les recomendamos que lean a Lutero, porque lo que Hegel hizo fue poner como gran personaje de la modernidad a Lutero, es decir, a un asesino del pueblo, que las guerras campesinas, según Engels, costaron la vida de 100.000 alemanes campesinos. Es decir, Lutero es el padre del terror, y vamos a referirnos a ese programa más adelante, pero que sin embargo los hegelianos siempre están trasnochados, no entendieron el problema. Y ponen a Hegel como un gran personaje de la modernidad, que nos lleva, nos encanta, todas estas cosas que no tienen caso de alguna manera mencionar, solamente en el sentido que Carlos Marx se enfrentó a la filosofía de Hegel. Ustedes saben que Hegel pone de cabeza, Hegel sabe de cabeza, no la ley. Pero ¿a qué nos remitimos? Nos remitimos al hecho o al acontecimiento más importante que ha ocurrido en la modernidad, la Revolución Francesa de 1789. ¿Por qué nos remitimos a la Revolución Francesa y no a otras revoluciones si tomamos en cuenta que la Reforma Protestante fue una revolución? Sí, una revolución, pero que llevó a Alemania a vivir en el feudalismo. Recuerden que Marx dice que cuando había una revolución filosófica en Alemania, una revolución industrial muy avanzada ya en Inglaterra, Alemania seguía con la rueca. Y eso tiene mucho que ver con toda la problemática que vive la humanidad posteriormente, incluso en la Segunda Guerra Mundial, y lo que está ocurriendo en Europa. No es casual lo que muchas cosas están ocurriendo a nivel global, sobre todo a nivel de la comunidad europea. Lo que tenemos es la Revolución Francesa, y aquí hay muchos elementos bastante interesantes, porque lo que despierta la Revolución Francesa son una serie de inquietudes que subrayamos que están pensadas respecto al problema de la diferenciación
de lo que sería una revolución de la política o la política y una revolución de lo social. Es decir, lo que se preocupó la Revolución Francesa, a diferencia de la Revolución Inglesa de 1648, la famosa Revolución Puritana, posteriormente la Revolución de 1888, la Revolución Gloriosa, fue simplemente que no atendieron la cuestión social, es decir, resolver el problema de la pobreza y la desigualdad social. Esta es la gran diferenciación. Lutero tampoco se preocupó de esto, por eso no aceptó las luchas campesinas. Entonces Thomas Müntzer no lo va a aceptar porque sencillamente Lutero hace lo que yo hago una broma aquí, lo que hizo por ejemplo el PRD. En vez de irse con el pueblo, se va con los príncipes. Y al irse con los príncipes, también nos fue. ¿No? Como les fue a los pobres alemanes, porque justamente lo que sea Lutero, el que se atreva a levantar la mano en contra de un príncipe, merece morir como un perro rabioso. Palabras textuales de Martín Lutero. Bueno, esto fue lo que provoca una serie de cosas. La Revolución Inglesa, ustedes recuerden también que hay un personaje central, Cromwell, Oliver Cromwell, que es también comete una serie de asesinatos, o sea, incluso cortarle la cabeza a Jacobo I, si no me recuerdo, el rey, ¿no? Y esto, bueno, pues llevó una violencia que incluso hasta la fecha pues, se puede entender el problema de Irlanda. Se viene desde ahí, desde mucho antes, ¿no? Esa película de Mel Gibson, ¿no? Corazón Valiente, desde ahí viene todo el problema, ¿no? Como todo el problema analiza que viene desde los tiempos bíblicos, pero apenas un poco. ¿A qué se refiere todo este problema? Pues simple y sencillamente que a las revoluciones son revoluciones burguesas, revoluciones que justamente buscan solamente el problema de hacer una especie, digamos, de conveniencias políticas para seguir manteniendo pues el problema de la explotación. Son revoluciones que incluso llamamos democrático-burguesas, liberales, y aquí habría que pensar mucho por qué los liberales le tienen miedo a las revoluciones, porque saben que van a perder sus privilegios. Y no hay peor cosa que le pueda ocurrir a uno que perder sus privilegios, como está ocurriendo ahora. O sea, pero son revoluciones que efectivamente los privilegios, ¿qué serían los privilegios? Pues la situación de estatus social que tiene un individuo haya sido como haya sido. Usted lo puede también a través de corrupción o a través de muchas fiscales. Hay muchas formas de corrupción de la clase política, es el plomero, es el taxista, pues somos todos. Y tenemos que generar una reforma moral para justamente superar este problema, que a fin de cuentas nos provoca una vergüenza. Yo no hablo en el sentido de los académicos, los académicos son sus cubículos, somos gente buena, porque no tenemos acceso a los recursos. Tampoco pues, a muchos nos interesa, estamos bien. Pero también lo que hay un problema que no es el político, porque lo utilizamos justamente como, digamos, un belga negro, ¿no? Pero eso también tiene muchas cosas que ver. Pero bueno, es lo de menos. ¿Por qué hablamos de la Revolución Francesa? La Revolución Francesa tiene varios periodos, y estos periodos cuesta mucho trabajo estarlos determinando históricamente cómo se fueron generando todos esos procesos hasta llegar a lo que fue el terror. Es decir, si pensamos en el mes de agosto de 1790, si no mal recuerdo, la noche de Varens, cuando pescan a la reina, la esposa de Luis XVI, y después deciden la muerte del rey, es muy interesante porque es donde empieza el terror, ¿no? El terror que es una estigma que se está caracterizando, que circula mucho y se identifica mucho terror por totalitarismo. Y esto se piensa que los comunistas son totalitarios, son la revolución, hacen la violencia, todas esas tonterías que dicen, ¿no? Pero que se los tenemos que creer. Si las revoluciones fueran solamente violencia, pues nunca hubiéramos tenido una revolución sexual. Yo no pienso que sea muy violenta la revolución sexual, ¿sí? Las revoluciones feministas tampoco, ¿no? Puede generarse cierto tipo de versión, ¿de acuerdo? Pero eso tiene que ver otro problema. Lo que tenemos entonces es una revolución que sobre todo llega a un periodo, un punto de inflexión, que fue en el periodo que va de 1792 a 1795, en donde Robespierre toma el poder. Y esto es muy interesante porque justamente es una revolución que se piensa hacer
Gracias. Es una revolución que se hace, fundamentalmente con una cuestión ideológica fundamental. Tiene una paradoja muy interesante. Los franceses en el siglo XVIII, tenemos que hablar de la relación entre la Ilustración y la Revolución, en el sentido que la reacción, los conservadores y liberales, acusan a los filósofos de ser los grandes promotores de la revolución o de las revoluciones. Es decir, no es casual que en México y en el mundo traten de suprimir a la filosofía de los planes de estudio de bachillerato, porque le echan la culpa a los filósofos. Que nosotros somos gente buena, no nos quieren, se burlan de nosotros, que nos vamos a morir de hambre, estudiamos filosofía. Pero otro problema de las ideas: cómo las ideas logran hacer materia, logran materializarse, como diría Marx, ¿no? Y prenden a las masas. Y en este sentido, las masas entran en acción y plantean un problema de revolución. Pues plantean un problema de transformación de un orden social. Lo que representó la Revolución Francesa fue la separación de los privilegios de una sociedad estamental de lo que sería el pueblo, en el sentido que tenemos que entendernos. En la Revolución Francesa no había un concepto del pueblo. Se hablaba del pueblo porque era una remembranza o un recuerdo nostálgico de los viejos griegos. Pero aquí hay un problema que es la paradoja de unas revoluciones como las que ocurrieron en Francia en 1789 y la que ocurrió en Rusia en 1917, la famosa revolución bolchevique. Los bolcheviques son descendientes de los jacobinos. ¿De qué trata la historia del liberalismo? De quitarle a los individuos la idea de revolución, es decir, quitar lo que sería el problema de la jacobinización del pensamiento. Y esto es muy interesante porque justamente lo que se logró con el neoliberalismo fue quitarle a los jóvenes el futuro, y el futuro que estaba construido a partir de la revolución. Es un cambio sustancial en nuestras relaciones humanas. Robespierre es una figura central, no se entienden muchas cosas sin Robespierre. Sin embargo, Robespierre es muy estigmatizado en la historia, y también porque la gente le da pereza, seamos honestos, ¿no? Y no se lee, a pesar que se lean muchas cosas. Hoy, por ejemplo, se lee a gente como Derrida, Deleuze y todas estas vanidades, y han olvidado lo otro. No es que los marxistas hayan desaparecido, simple y sencillamente no hay ni quien los siga, ¿no? No es una especie de extinción, simple y sencillamente resurgen en cierto momento, porque se convierten los marxistas, en cierto sentido, en vanguardias ideológicas. Porque por la claridad que tienen los conceptos de la lucha de clases, los conceptos del marxismo, del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, para comprender y hacer inteligible nuestra realidad y darle sentido, que es justamente lo que no acepta el neoliberalismo, ¿no? El único sentido que existe es el nuestro, si lo quieres, si no da cuenta, ¿no? La única alternativa que tienes es el mercado, entrale como quieras, pero es el mercado, ¿no? Aquí es interesante porque lo que significa la cuestión social es la intervención del Estado. Y el antecedente que vamos a encontrar está nada menos que en Juan Jacobo Rousseau. Por eso el libro se llama La culpa es del ruso, ¿no? Que sería, es un texto muy irónico, el dictaminador me lo votó, así que me tuve que ir a por vuelo, no la aguanto, ¿no? Los dictaminadores son gente muy nefasta. Yo soy dictaminador también, pero como les digo, oye, no jodas al colega. Un libro que escribes durante 30 años, al menos se da un mérito, ¿no? Pero los dictaminadores se les pide leer, no lo que quieran leer, tienen que leer lo que se les pide. Y si alguien es dictaminador, pues que me disculpe, pero son los campinos, y que están violando un derecho fundamental, el derecho a publicar. Que hablan mucho de libertades políticas, respecto a esta. Pero como son genios, ¿no? El nivel 3 de Leslie, bueno, pues ya no puede ser otra cosa. Nosotros hablaremos de este problema porque es un problema muy serio, porque no nos censura la Gestapo, no nos censura la KGB, no nos censura la CIA, no nos censura la Inquisición, nos censuramos nosotros. Y es lo más humillante.
son los criterios científicos de CONACYT, así que hay que respetar al señor CONACYT, ¿no? La catedral, la nueva catedral de saber, ¿no? Que ahora puede haber cambios interesantes en sus sistemas, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos entonces es que Robespierre se convierte en una figura central, ¿no? Y tiene dos grupos en sus bases sociales, son los jacobinos, ¿no? La facción jacobina, que es la lucha entre la montaña y la Gironda, en la Revolución Francesa, son los que se plantean ese tipo de problemas, y el presidente también, no solamente se toma la decisión de cortar la cabeza a Luis XVI, sino también a Danton, el héroe de la Revolución. Y esto es también muy interesante, muy dramático, porque justamente se cabe esa frase que toda revolución se devora a sus hijos. Bueno, Fidel Castro vivió muchos años, así que no es una frase que se aplique a todos, ¿no? Hay muchos, ¿no? Los revolucionarios mexicanos vivieron muchos años, Calles, por ejemplo, Cárdenas, ¿no? O sea, es una frase tonta de la derecha que siempre no saben ni por dónde tiene en la cabeza, pero le gusta, y a la gente le gusta un poco tranquilizarse, sobre todo cuando se habla que la revolución es violencia. No, las revoluciones no son violencia, es una violencia en última instancia. Y porque el deber de un revolucionario, ¿cuál es? Frenar a la reacción, frenar a la derecha, porque la derecha es lo que tiene. Marx soñaba con una revolución en Alemania, y esta revolución nunca se dio, ¿no? Cuando se da la revolución al principio del siglo XX, los asesinan, y después se dio la revolución, la peor revolución que ha tenido la humanidad, si es que se puede llamar una revolución, que fue el ascenso del nazismo. Y atentos a leer el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx. Ahí vienen las bases de lo que es esa reacción, ¿no? Gente que se deja vender, como dice Marx, por una botella de vino y un salchichón. Que es, recordemos, 1971 en la Ciudad de México, 10 de junio. ¿Quiénes fueron los halcones? Y lo que puede ocurrir en este país con ese problemón, porque la gente va a mover las fracciones de la derecha y sabemos lo que tiene, ¿no? Que no lo dicen los medios porque no les conviene, pero sabemos lo que tiene, incluso fuerzas clandestinas, en la que incluso después de la Segunda Guerra Mundial existió una organización armada clandestina organizada por la CIA para evitar cualquier cambio social en los países europeos, ya sea por democracia, vía electoral o por una revolución. Suerte que los partidos comunistas en aquel momento eran muy fuertes. El caso italiano, el famoso partido, el partido más grande de Europa. Es decir, hay que tener cuidado. El deber de un pretencioso revolucionario no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Ya que puede ser revolucionario, yo soy académico, hablo de estas cosas. Simple y sencillamente porque, como dice Marx, una revolución significa la íntima relación entre los que piensan y los que sufren. Si nosotros hablamos que tenemos 80 millones de pobres, pues imaginamos cómo está la situación. Esos 80 millones de pobres, o más, o menos, otros son como viven. Nosotros estamos en círculos, digamos, en circuitos sociales determinados, así que a veces cuando nos hablan de estas cifras parece que no nos quieren decir nada, pero es la relación que va a jugar el papel del intelectual. Recordemos lo que dice Marx: la revolución proletaria es obra del proletariado. Los intelectuales son, pues, digamos, ahí los que apoyamos, o a los académicos promovemos, escribimos en contra de la forma en cómo piensa la reacción, nos metemos a estudiar la reacción. A veces tú dices, ¿por qué eres marxista? ¿Por qué escribes? ¿Por qué estás leyendo a Hayek? ¿Por qué hay que leer a Hayek? Hay que leer a Popper. Hay que leer a Hayek, a pesar de que mi amigo, no sé qué le pasó, se perdió en un momento, ¿no? ¿Cómo te perdiste? Que ya no te seguí, ¿no? Son experiencias, ¿no? ¿Quién era Hayek? ¿Ustedes saben quién era Hayek? ¿No? Un nazi, confeso. Rector de la Universidad de Friburgo en 1933, cuando se asciende el nazismo, y que se a todos los intelectuales porque eran judíos. No era un pecado, eran judíos, ¿no? A su propio profesor Husserl, ¿no? ¿Y por qué tanto Heidegger? Y tanto Nietzsche. ¿Quién era Nietzsche para
Nosotros como estudiantes, yo decía que Nietzsche para mí cuando era estudiante lo tomaba el libro del Anticristo y me iba a espantar curas, ¿sí? O estos grupos protestantes, ¿no? Entonces, eso era Nietzsche, ¿no? Y de repente me lo convierten en los posmodernos, en el abuelito sabio de la modernidad, ¿no? ¿Y quién era Heidegger? Bueno, voy a insistir, ¿quién es Carl Schmitt? ¿Verdad? Teólogo del filósofo político del nazismo, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? ¿No? Porque la reacción piensa con vísceras. Y esto hay que verlo bien. Y estos textos son muy difundidos, ¿no? Como digo, menos Foucault y más Marx. ¿No? ¿Por qué Foucault? ¿No? Porque Foucault no cuestiona la esencia del Estado, no cuestiona la esencia de la sociedad civil, que es la sociedad burguesa, que defiende la propiedad privada. No cuestiona la propiedad privada. Y pasamos de la lucha de clases a la lucha de género. Muy interesante, ¿eh? Un brinco dialéctico que Dios ver para atrás. Porque no se reivindican concepciones socialistas o concepciones, digamos, en cierto sentido, populismo en el sentido mexicano, en el sentido latinoamericano, no en el sentido de la derecha mediática europea o norteamericana, ¿no? Es otra cosa, la reacción. ¿Qué sería entonces? El papel que juegan los intelectuales es muy importante, y mencionamos a Rousseau. ¿Por qué Rousseau? Digamos lo siguiente: la Revolución Inglesa de 1648 tiene por texto de los revolucionarios nada menos que a la Biblia. Si ustedes ven la Biblia y lo relacionan con el fenómeno del puritanismo, del calvinismo, de las sectas protestantes, se van a llevar una sorpresa. Por eso muchos relacionan, incluso Marx, la Biblia, que Marx tomó muchas cosas de la Biblia de los antiguos cristianos. Que se preguntaba a la gente, ¿qué son los antiguos cristianos? ¿No? Porque ¿cómo pasamos, digamos, de Israel a Roma en 4 siglos? ¿No? ¿Cómo pasamos por ese brinco? No lo entiendo. ¿Quiénes son los antiguos cristianos? ¿No? Que son comunitarios, que son esto, por tanto. Ok, pero ¿quiénes fueron? En principio tenían que ser judíos, ¿no? Entonces, esto es un problema. Pero incluso si leen lo que están diciendo los propios gobernantes de estos países dominantes, es muy interesante el fenómeno, lo he estudiado bastante, tengo algunas publicaciones al respecto. El problema es cómo se llega justamente a establecer incluso una forma de pueblo o de sociedad o de humanidad donde dice Dios está con nosotros, somos los pueblos elegidos, aquellos que van a dirigir la sociedad. El imperialismo inglés en primera instancia y después el imperialismo americano. Recuerden que hay que leer el imperialismo, la fase superior del capitalismo de Lenin. Y recuerden que el imperialismo es el tema de nuestro tiempo y el fascismo es el problema de nuestro tiempo. Porque ¿qué es el neoliberalismo? No es otra cosa que una especie de fascismo laico. Es un y los comió conservadores, ¿no? Que se quisieron pintar como toda esta gente que salía del ITAM, ¿no? Toda esta gente que se está diciendo que se le van a bajar sus salarios, pues sí, pero odiaban al Estado, viviendo del Estado, ¿no? Atacando todo lo público, afectando nuestras universidades, sus presupuestos, destruyendo la educación, destruyendo el país. Pero eso sí, se enoja, que ganaron, ganan, ¿no? Porque ellos piensan así. Esto me está llevando a la idea que Trump lo que está pensando no es que tengamos una buena relación, sino que va a tener un buen negocio. Pero ya veremos, ¿no? Entonces, ¿por qué volvemos a Robespierre? Bueno, el problema es porque el texto de la Revolución francesa es el contrato social de Rousseau. Veamos el problema. El liberalismo es una ideología dominante que va a defender el derecho de propiedad y el derecho de enriquecimiento ilimitado. Entonces, esto puede ser Carol Slim, el famoso Slim. Se puede tener cantidades impresionantes de dólares, ¿no? De propiedades. Y lo presumimos nosotros que tenemos el hombre más rico del mundo. Pues yo no lo presumo, ¿no? Yo todavía tengo alguna cosa pero que sin embargo, ¿qué se necesita para tener al hombre más rico del mundo? Pues 80 millones de mexicanos en la pobreza.
Pero es el más rico. Qué bueno. ¿No? ¿Por qué ganan los negros en Francia? Porque son mercancías de Angora, que están dejando cantidades impresionantes, millonadas de euros a estos países. Pero ahí no es de racismo, ¿verdad? Esta es la hipocresía del liberalismo. Si usted puede entrar a un negocio y se le pone el letrero que dice, no importa su religión, su creencia, su práctica sexual, pero si no trae dinero, no entre. Es el problema que tenemos en esa comunidad. Entonces, el problema que plantea la Revolución Francesa es cómo juntar la libertad con la igualdad. ¿Qué es la propuesta de Robespierre? A partir de un presupuesto subjetivo de la moral, que son las virtudes. ¿Y quién está dispuesto a ser virtuoso en una sociedad como la nuestra? Si somos egoístas. Es decir, hay que confrontar el contrato social de Rousseau, la obra de Rousseau, con la riqueza de las naciones de Adam Smith. El egoísmo como fenómeno racional de la humanidad, o como actitud racional, y lo que sería el amor en sí, el amor de sí, que sería el caso de Rousseau, la piedad. ¿Qué es la piedad? Lo que va a recoger la Revolución Francesa, que lo va a plantear en el sentido de lo que llamamos la fraternidad. ¿Somos fraternos? No. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Claro, como decía, si puedes sacar un peso del otro, sácalo. O como decía Benjamin Franklin, si puedes hacer manteca de una vaca, un ser humano puede sacar dinero. Eso se llama la explotación. Los liberales no conciben a la explotación como el problema moral, la explotación de clase. Para ellos, la explotación social no es un fenómeno. Y este fenómeno nosotros lo reproducimos, ¿no? Con frases tontas. Para mí es una tontería cuando un anuncio sale una mujer diciendo ¿por qué un hombre gana más que yo? ¿Y usted por qué no piensa más que nosotros? No me parece mejor si formamos sindicatos, recuperamos los sindicatos, recuperamos los institutos de lucha y hacemos una sociedad igual, donde todos tenemos igual. ¿No me parece que eso es mejor? ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa nos viene a plantear un problema que Marx va a tratar de resolver: la separación de lo que sería lo político de la política. ¿Qué es la filosofía política? La reflexión crítica sobre el fenómeno del Estado moderno, es decir, la forma como nos aglutinamos. ¿Qué sería la voluntad social de Rousseau? Pues sería el Estado, un colectivo humano que vive en un territorio determinado y tiene un conjunto de leyes y normas, o que será así mismo, que llamo la soberanía. Recordemos que la soberanía es lo que hemos perdido con el neoliberalismo. No perdimos la libertad, pero es la libertad barata de decidir si tomo una Coca-Cola o una Pepsi-Cola, si voy al cine o voy al cine, si cambio de sexo o no cambio de sexo, si cambio de Dios o no cambio de Dios, si cambio de equipo de fútbol. Eso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, esa es esta idea tonta, ¿no? Es que tengo derechos, sí, pero no tienes obligaciones. Es que hago mi cuerpo lo que quiero. No sé, espérate. No es ese el problema. ¿Qué es la política? El enfrentamiento, el conflicto entre los particulares, que se resuelve a través de la propia dinámica que puede tener la sociedad civil, sobre todo cuando el Estado interviene, no para remediar el problema de la explotación social, sino grupos sociales que son promovidos por la sociedad civil, las ONGs, todo este fenómeno que está existiendo ahora, ¿no? Que los jóvenes ya no quieren tener hijos, ahora van a tener perritos. No sé cómo le van a hacer, es muy difícil. Algún día la ciencia da algo al respecto, pero ahorita hay que disfrutar las últimas generaciones que todavía sabemos y deseamos la sexualidad. O convertir al otro como un monstruo, el supuesto macho heterosexual. Es un monstruo, una rata de 2 patas. Cuando me dicen a mí me ofende, no diga eso delante de mí. Si usted se ofende porque yo digo un chiste o un mal chiste en contra de la mujer, me va a poner como común. Pero también nosotros tenemos dignidad y queremos que nos la respeten, ¿no? Y ya basta, estamos peleando entre hombres y mujeres. Luchemos como luchamos en los años 70, hombres y mujeres, y el brazo para construir la revolución. Es totalmente diferente. Por eso es muy interesante lo que está planteando. ¿Qué sería el Estado? La unidad. Y eso es lo que llamamos el comunismo. La comunidad que se logra a través
de la recuperación de la dimensión del Estado, que se llama la revolución para Marx, es la forma, cuando se llegan a sistemas o organizaciones de carácter autogestionario, que es la expresión máxima de la libertad, de la igualdad y de la democracia. No la democracia formal que tenemos y que votamos estos días, eso no es para Marx la revolución. Quizá estamos viviendo una revolución política, que es muy interesante, pero sabemos que tiene un altísimo costo social, sobre todo cuando sabemos que estas revoluciones afectan intereses que están muy profundos o muy íntimamente internos en la sociedad, porque a fin de cuentas la que nos heredó el PRIAN, ¿qué fue? La corrupción como forma de vida, fue la impunidad como forma de vida. ¿Qué fue lo que nos heredó el PRI? ¿No? La dialéctica de o plomo o plata, o te asesino o te corrompo. Y eso implica también las formas de terror. ¿Por qué tenemos una guerra? Porque el Estado corrompido, el Estado, la violencia que estamos viviendo es una forma orgánica para restablecer la reproducción del sistema, es decir, el consumo. ¿Qué puede consumir un estudiante de filosofía? ¿Mis alumnos? ¿No? Van a comprar un Ferrari, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué prefieren ser un sicario a un estudiante? Porque vivimos del fetichismo del dinero. Y mientras no nos quitemos de la cabeza ese problema, toda posibilidad de cambio social real se viene abajo. Volvemos entonces. El periodo que va de 1789, es el terror. Hay dos grupos importantes, los jacobinos y los sansculottes. ¿Sí saben qué significa sansculottes? ¿No? No, la palabra más textual, ¿no? Los que no tienen pantalón, lo que sería una palabra, es una palabra noble, aunque nosotros le damos otro sentido, porque somos mexicanos y albureros, ¿no? Que significa culote. El culote es un calzón, ¿no? Y eso es lo que significa los sansculottes. Aquí lo que fue es la moral puritana que puso los descamisados, ¿no? Pero bueno, esa es porque hay muchas palabras que no se pueden decir, pero son palabras cultas o palabras que tienen un significado particular, ¿no? Y los sansculottes es el grupo radical, ¿no? Que lo que hicieron fue lo que se llama durante el terror en Francia. Recuerden que Hegel escribe mucho sobre el problema del terror, porque Hegel tuvo a apoyar la revolución, salía con sus amigos a tomar cervezas, correr en triste, sentado al lado de la libertad. Cuando viene el terror, ya no puede. Y gracias, y le corto, ¿no? ¿Por qué Robespierre manda la muerte a Danton? Porque Danton no le ha sido el Álvaro Obregón de la Revolución Francesa. La corrupción. ¿No? ¿Quién aguanta un cañonazo de 50,000 pesos solo? Pues nadie. ¿No? Eso es lo que las revoluciones también tienen esos problemas, porque la revolución refleja todo el drama de la lucha de clases. Los movimientos sociales reflejan todo el drama de la lucha de clases, ¿no? Ese es el problema que tienen las revoluciones. A lo que llega más del concepto de revolución, ¿no? Es decir, es la transformación histórica de un régimen de dominación. ¿Y qué es la base? ¿Qué es lo que va a sostener la revolución? La dictadura. Pero la palabra dictadura se ha pervertido. ¿Por qué se ha pervertido? Porque la dictadura aparece cuando aparece para frenar o detener la guerra civil, que fue el caso de César en la época romana. Lo que tuvo la Revolución Francesa fue una cosa muy interesante. Esa constitución, la paradoja está en que se quiere construir una república. ¿Qué necesita para construir una república? Ciudadanos. ¿Y de dónde los saca? El caso de nosotros. Estamos tratando de reformular la República Mexicana, y de dónde sacamos ciudadanos. Saben que hay una corrupción impresionante. ¿De dónde lo sacamos? ¿Cuándo hemos sido considerados ciudadanos de quinta? ¿Cómo nos ciudadanizamos nosotros? Es a través de todo lo que significa no pasarte el semáforo, levantar la puerta del perrito, atender todo lo que significa de los más mínimos detalles de la convivencia.
lo que digamos con Maquiavelo, se pueden hacer obras de arte, muy interesante, pero la verdad obra de arte es embellecer la política, porque es una de las actividades más bellas del siglo XX. ¿Cómo embellecemos la política? Yo puedo embellecer la pared, la pintura, ¿no? Hago una estatua, me van a dar premios, ¿no? Hago un poema, ¿no? ¿Cómo vamos a embellecer la política? En una sociedad que se está cada día corrompiendo más en sus formas de organización. ¿Quién es mi vecino? Pues alguien que cuando pasa los saludos, es una comida. Toda relación humana lleva un conflicto, ¿sí? Hijos, padres, hermanos, hijos, tal, lo sabemos, ¿no? Mi papá no me comprende, ¿no? No te comprende, la tarea de comprensión es de Dios, lo que quiero. Ya Dios que se haga botas, ¿sí? Si no tenemos aquí ese concepto de comprensión, ¿no? Lo que tenemos entonces es una situación muy particular, porque justamente aparecen esos grupos radicales y se da lo que se llama el gran miedo durante la Revolución Francesa. El gran miedo durante la Revolución Francesa pues, significó que se quemaban castillos y se quemaban iglesias, a veces con los curas adentro. ¿Por qué? Porque el comunismo es ateísmo. Si usted se decide ser marxista, tiene que empezar a entender que es el ateísmo. Y los revolucionarios franceses eran ateos, porque venían de la línea de Helvétius, y venían por la línea de Diderot, claro, el gran Diderot. Entonces se convirtió en materialismo ateo. Por eso se quemaron. ¿Por qué? Porque ¿qué es la Iglesia Católica? Ustedes saben que la Iglesia Católica, ¿no? Una de las instituciones más corruptas de la humanidad. ¿Qué piensa que es? Hay santitos, ¿no? Y papas buena onda. Pobre Giorgio, mi compadre, le está yendo muy mal por menso. Pues es jesuita, que piensa que los jesuitas son inteligentes, no todos. ¿No? Está haciendo lo que el otro deshizo, pero lo quiere rehacer. ¿No? Pero bueno, son fenómenos diferentes. ¿Qué es entonces? Hablamos que es la revolución. Hablamos de la revolución, sobre todo, en 1830 o en 1815 se da lo que se llama el bonapartismo, ¿no? Se necesita hacer una revolución, necesitan ser ciudadanos para hacer una revolución liberal, democrático-liberal. ¿Qué necesita para hacer una revolución socialista o una revolución comunista? Revolucionarios. Y no necesitamos. Se necesita proletariado. ¿Cómo hago el proletariado? ¿Ustedes creen que el Chanto ha dirigido la revolución? Los líderes charros que tenemos. ¿Cómo podemos recuperarnos cuando tenemos sumamente enajenada a la clase obrera? Porque una cosa es hablar de la clase obrera, de las clases trabajadoras, y otra cosa es hablar del proletariado. El proletariado es la expresión de la conciencia de una clase social decidida a liberarse y romper sus cadenas. En donde, como ya Rousseau en el contrato social, formemos una forma de Estado en donde el hombre quede tan esclavo, pero tan libre como nunca. ¿Por qué? Porque estamos atados a una sociedad. Si tú dices soy libre, ¿qué quieres que seas libre? ¿De qué eres libre? ¿No? Cada año se reúne la reacción mundial en Montpellier, en Suiza, y decide nuestro futuro. ¿Qué le dice decir al cine? Pues está bien. No quiere decir que quieres cambiar de sexo, está bien. No son tus derechos. ¿No? Está bien. ¿Pero de qué somos libres? Una sociedad cosificada. ¿Cómo superamos la cosificación, la alienación histórica a la que estamos sometidos? Y sobre todo porque vemos del fetichismo de la mercancía y el fetichismo del dinero, ¿no? ¿De qué me sirve a mí creer en Dios si el único Dios verdadero es el dinero? Y si bien dólares, mejor. ¿Usted es creyente? ¿Usted es cristiano? Pues todos estos problemas son los que se plantean en el materialismo histórico. Que decimos, bueno, el comunismo significa, digamos, una petición de fe, que es marxista, ofrece el marxismo, acepta el marxismo, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, pues el problema que significa eso, ¿no? Y eso significa justamente, no es que el marxismo esté en contra de la religión, no se trata de decir una sociedad que se plantea una revolución no tiene por qué destruir a la institución, a las instituciones religiosas.
¿no? Si los individuos creen, es un problema, ¿no? Como podemos creer muchas cosas, ¿no? Que eso sé, en las brujas, alguien cree en las brujas, no que lo crean, ¿no? Alguien cree ¿cómo se llama este libro? La sociedad advierte a sus enemigos, ¿no? Pues bueno, pues que lo crean, tienen todo el derecho, ¿no? No se opone a eso. Después de todo, la democracia significa efectivamente mantener los conflictos, pero superar la contradicción histórica que surge con la modernidad, que es lo que se pretende en la revolución, superar la dialéctica de la relación entre el trabajo y el capital. ¿Qué es lo que ocurrió? Ustedes saben que los neoliberales, los conservadores, los reaccionarios, los liberales odian las utopías. Después de todo, el socialismo es otra cosa de utopías. Es que ya cayó el comunismo, ya cayó el socialismo, mira, ha fracasado. Bueno, sí, está bien, sí. Pero estamos encontrando que cada día más los individuos como humanidad, nosotros, estamos cada día más unidos. ¿Por qué? Por la producción. ¿De dónde vienen tus zapatos? De Taiwán. ¿De dónde viene tu camisa? De Corea. Pero son marcas gringas o marcas alemanas. Estamos relacionados con esto. Es decir, lo que somos en términos concretos, en nuestros atuendos, no somos otra cosa que una expresión de una civilización que día a día se socializa más. ¿Qué es el WhatsApp? ¿Qué es la Internet? Acabamos de ver un mundial. ¿Cuánta gente lo vimos al mismo momento en todas partes del mundo? ¿Cuántos millones lo vimos? ¿no? Eso se llama socialismo. ¿Qué es lo que hicieron las empresas privadas? Pues no te paso tal partido si no tienes Skype, ¿no? Es decir, me estás hasta quitando el derecho a enajenarme, mi libertad de enajenarme en 2 horas de fútbol, ¿no? Bueno, pues tú lo que haces, ¿no? Paga. Todo debe ser propiedad privada, todo debe privatizarse. Y lo que han hecho es destrozar países. Nuestro país está siendo destrozado. Eso sí, sus cielos son limpios. En Canadá, sus bolsitos, sus quesitos. ¿Y aquí qué es lo que están haciendo aquí? Claro, cuando revelado, eres un radical, eres un... Pero bueno, lo que planteamos, muy bien. Bueno, ¿qué es una revolución para Marx? Es un cambio histórico que refleja los niveles de conciencia histórica que tienen los sujetos en tanto se construyen como sujetos, porque nosotros no somos una cosa que objetos para el mercado, ¿no? ¿Qué son nuestras universidades? Una producción de desempleados de alto nivel, doctorado, yo tengo muchas que no tienen empleo, ¿no? Sobre todo las públicas, ¿no? Pero que tiene una misión: subsidiar a las grandes empresas del mundo, sacar cerebros que van a ser contratados con, a veces, bueno, si te pagan en los Estados Unidos te vas, por el plan empleo. Y a lo mejor ya con puertas, pero no creo que la cosa es tan fácil allá en Europa, ¿no? Los alumnos europeos están desempleados desde hace 20 años, aquí en el doctorado, en Nápoles, ¿no? En Palermo, donde estaba, en España también. Ya digamos los argentinos, que eso ya están terriblemente mal, ¿no? Porque en Argentina no hay examen de ingreso, todo cierto, ¿no? La misma sociedad o el mismo proceso en la universidad se va a los va desechando. Porque bueno, probaron materias, se casaron, se embarazaron, tuvieron que trabajar, todo lo que se quiera. Mi amigo Lucas dice que toda la carrera hasta el doctorado en filosofía habrá invertido un promedio de $50, porque están incluso en bibliotecas. Pero bueno, aquí siempre es eso de todo ese problema que tenemos una deserción escolar muy grande. Pero bueno, justamente, bueno, ¿cómo superamos? Lo que está surgiendo es un fenómeno en donde estamos subsidiando a las grandes transnacionales, ¿no? Que por ejemplo, ustedes habrán visto los letreros o los panfletos que sacan en la prensa, y de un alumno que estaba en la Facultad de Ciencias y se fue a trabajar a la NASA. ¿Y quién pagó por él? Pagamos nosotros. Qué bueno por esa persona que no tuvo un gran trabajo. Qué malo por todos nosotros, porque no todos. ¿Por qué? Porque se califica, pensemos que el capitalismo es otra cosa que la guerra de todos contra todos, lo que llamamos la sociedad civil, es decir, la competencia. Mientras no superemos la competencia,
ni lamentar el saco pequeño, aunque hay ciertas competencias que parece que sí son más racionales, porque son lúdicas, los Juegos Olímpicos, el Mundial, ¿no? A las competencias que tenemos nosotros. Somos muy amigos, nos queremos mucho, y pues estamos compitiendo por una plaza. Que ya no somos amigos, somos como los bailadores del César, ¿no? César, aquellos que vamos a morir te saludan, ¿no? Entonces, llegamos al Oxxo, César, señor Oxxo, aquellos que vamos a morir te saludamos, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? McDonald's, ¿no? Todas estas transnacionales que están saqueándonos. Porque usted cada que compra Oxxo se envía dinero o estas a Walmart, cada que compramos, el dinero se va para otra parte. Por eso se plantea una revolución. ¿Qué significa una revolución? Reivindicar nuestra propiedad colectiva. Que son nacionalistas, aquí hay un problema tremendo sobre el concepto de revolución, porque el comunismo no es otra cosa que el momento de llegada de la humanidad entera a través de una serie de procesos políticos, económicos, etcétera, etcétera, en donde la humanidad ya no tenga tanta diferenciación, ¿no? Si no tengamos una pequeña porción de gente muy rica y una enorme masa de pobres. La pobreza no es un fenómeno solamente hoy día en países subdesarrollados. Estados Unidos y Europa tienen índices de pobreza impresionantes. No es casual que se llaman las crisis. La crisis de 2008, ¿no? Que fue cuando escribí un libro que se llama El ocaso del neoconservadurismo, porque ya habíamos anunciado esa crisis, ¿saben? Y pensamos en poco tiempo una crisis todavía más fuerte. Si estamos empezando a hablar de una guerra comercial, sería una crisis totalmente diferente. Supuestamente que nuestra boca se haga chicharrón, ¿no? Pero que tiene ciertas particulares, porque después de la guerra, lo que estamos viendo en los aranceles, vienen las guerras en serio. Si ustedes analizan los procesos previos a una guerra, van a encontrar fenómenos muy interesantes, porque las guerras mundiales son guerras entre corporaciones, las grandes corporaciones y el gran sector financiero, que utilizan a la masa de esclavos para ir a morir en campos de batalla. Tenemos un fenómeno entonces muy interesante que llega a completar el concepto de revolución en Marx, lo hemos dicho muy brevemente, y con todas estas líneas de comentarios que hacemos, que será la siguiente, ¿no? La experiencia del golpe de Estado de Luis Bonaparte. En 1848 se da la primera revolución paneuropea. Prácticamente toda Europa dio revoluciones, como ocurrió, por ejemplo, en la Guerra Sucia, los años de la Guerra Sucia, en Europa y en América. Pues estábamos en las calles y sabíamos que había grupos y fracciones armadas, tanto en Alemania, ¿no?, como en gran parte de los países europeos. Sobre todo, pues, más simbólicas sigue siendo las Brigadas Rojas, la ETA en España, las Brigadas Rojas en Italia. Y en Europa, en 1848, se da una revolución, que es la primera revolución socialista. Ya hubo antecedentes interesantes de otros movimientos, el levantamiento de Silesia, que Marx lo reconoce, cuando no reflexiona sobre el problema de la pobreza, a partir de la ley, si era correcto no robar la leña a un principado, ¿no?, y que a una mujer parece que la mandan a ahorcar porque se robó una leña, se robó unos palos, ¿no?, si era justo o no una ley de ese tipo, ¿no? Me recuerden que no había derechos humanos en aquel entonces, no habían todas esas cosas, ¿no? Ahora ya lo tenemos, pero que tampoco nos sirve para mucho, ¿no? Sobre todo aquí en México, ¿no? Porque es una forma liberal de quererse lavar la cara, ¿no? Algo así como un bombardeo a Vietnam y les mando una caja de aspirinas, ¿no? Y bueno, nosotros utilizamos estas instituciones que también claro que tienen cierto grado de contradicciones, por decirlo menos. 1848 es verdaderamente un momento de los más interesantes de la historia de la humanidad, sobre todo para el campo en que nosotros trabajamos, la filosofía y, en el caso particular, lo que sean las ciencias sociales, la historia.
ahí salen grandes pensadores, ¿no? Que van a cambiar muchísimas cosas sobre nuestra forma de pensar, tanto de derecha como de izquierda, porque salen las tres grandes líneas que nacen con la Revolución Francesa del pensamiento político moderno: conservadores, liberales y socialistas, de todas las tendencias, de todos los grupos, porque podemos imaginar que son los conservadores, que todos los conservadores modernos empiezan con Edmund Burke. Edmund Burke no ve el terror, no vive el terror, muere antes. Edmund Burke es un gran filósofo que se dedicó mucho al estudio de la estética, pero que sin embargo es el padre de todo el conservadurismo, de la modernidad. Hasta el amigo Peña Nieto, ¿no? Tiene a Edmund Burke en la cabeza, aunque no lo sepa, no lee 3 libros, no creo que lo haya conocido, casi nadie lo ha leído. Todas las tendencias socialistas, anarquistas, socialdemócratas, maoístas, todos han salido de ahí. Que le cabe mencionar que la única estrategia política que ha funcionado a nivel de un grupo revolucionario ha sido el leninismo. Pero el leninismo que tenemos que rastrear también desde la Revolución Francesa, con aquellos grupos más fuertes como Greco-Abel, y que se ponen estos nombres porque recordemos que la Revolución Francesa se romaniza. Así que quiere decir que se romaniza. Recordemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es la modernidad? La negación de las tradiciones filosóficas que surgieron durante siglos, desde la antigüedad hasta el barroco. Es decir, llegaron los alemanes. ¿Qué ocurrió? Los alemanes infectaron la mentalidad filosófica de nuestro tiempo, de la modernidad. Por eso dicen tonterías mucha gente que estudia filosofía. No hay filosofía en México, sí, tienes razón, hay filósofos. No hay filósofos, no hay filosofía alemana, hay filósofos alemanes. ¿No? Hasta Nietzsche lo dice, ¿no? Todo iba bien y llegaron los alemanes. Con un lenguaje incomprensible, ¿no? Entonces, pongan a un estudiante a sufrir, póngalo a leer a Heidegger, punto. ¿No? Y a Nietzsche. ¿No? Les voy a dar un tramapán, se me dio tramapán por ver a Rousseau y a Carmen Carrero. ¿No? Es decir, bueno, simple y sencillamente llegaron los alemanes y hasta la forma de escribir, ¿no? Usted cae a Hegel y no hay un punto y aparte de páginas, ¿no? Y todas son, toda una redacción que tiene ahí. Si hay un pensamiento barroco, son estos, ¿no? Más que nuestros pueblos, que nos puede confundir, ¿no? Recordemos, entonces, tenemos a Descartes. Europa dio a Descartes, la Europa moderna, pero nosotros ¿a quién tenemos? Al Quijote. Por eso estamos tan locos, hacer una revolución sin romper un vidrio. Entonces, ¿qué locura tenemos en la cabeza? Y le estamos haciendo. Pero si vienen estos y provocan, cuidado. Porque no estamos dispuestos. No existe, desde el punto de vista, no existe una idea, por más radicalmente humana que sea, que te lleve a matar a otro y que te maten a ti. Si usted está dispuesto a defender a su Dios porque gracias a Dios, ¿verdad? Es un problema. Si usted quiere hacer dinero y se pone a matar gente, pues decimos, oiga, no se vale. Que usted anda secuestrando niñitos, ¿no? O gente. Porque vivimos bajo el miedo, eso es terror. Que levantas el teléfono y dices, papá, me suena una camioneta, pues no tengo hija. Pues bueno, que te vaya bien. Esto es terror. Es el terror blanco. Pero ¿por qué lo soportamos? Porque sabemos que estos están dispuestos a matar. Y lo que han hecho es matar activistas políticos que defienden sus tierras, que defienden sus bosques, y mezclarlos con la mafia o con el crimen organizado. Ese terror, ¿por qué no se persigue? ¿Por qué San Popper nunca criticó al narcotráfico? Porque piensan que es parte de la iniciativa privada y que permite lo que decía hace un momento, la reproducción del sistema. Que si tú prohíbes todo esto, pues simplemente vas a generar un problema, pues si lo persigues. Y cuidado con este problema, porque es un problema muy serio. No es casual que tengamos más de 200.000 muertos en una guerra que no es una guerra, porque no sabes qué es. No sabes que es una revolución. Y sabes que es una revolución que te vas a enfrentar a un ejército armado con otro ejército armado.
como hayas conseguido la calma. Que te vas a subir a la Sierra Maestra y vas a bajar, ¿no? Estás decidido a eso. Pero pensamos que estamos, como somos quijotescos, nos hagamos una revolución sin que se haya un vidrio roto, ¿no? Por eso chantajean tanto con la violencia. Pero la violencia es de ellos. Dejemos que ellos sean los violentos. Que sigan con su violencia, pero paremos esa violencia de manera lo más civilizada posible. Porque una revolución es llevar a su más digna expresión el proceso civilizatorio. Un francés por ahí escribió sobre el proceso civilizatorio, Norbert Elias, y habla del tenedor. Sí, pero la civilización también se hace con bayonetas, y se hace con misiles, se hace con drones. No que usted esté jugando con el dron en el parque, ¿no? Me compré un dron en Samos, ¿no? No, están asesinando a gente con drones desde la comodidad de su casa en Estados Unidos. Esto es terrible. Esto lo sabemos, mandando su misilazo aquí, desde la comodidad, ¿no? Contratando a estos, un jovencito hacker ahí, ¿no? Pues paqueta la técnica, ¿no? Es decir, lo que estaríamos diciendo hoy es el problema de toda esta reacción que estamos viviendo y lo que está ocurriendo, ¿no? Que no se preocupe, no va a haber tercera guerra mundial en el sentido de estallidos de bombas atómicas, va a ser una guerra de drones. Así como se enfrentan a, ¿cómo se llama? Los Robocops. Enfrentar drones va a ser muy difícil, porque cuesta muy caro. No es lo mismo llevar un palo y agarrarse palazos ahí con, ¿no? Cuando nos ponían en la comisión de vigilancia en las manifestaciones, ¿no? Y ahora son bastones, no llevas derechos humanos, y mira, me dieron una cabeza, no había eso, ¿no? Era otra situación, era otro momento, sobre todo porque se había negado la posibilidad de una revolución política, y la revolución social que se estaba llevando adelante era la de Allende, y por tanto, ¿qué es lo que se generó? Pues todo este problema de la democracia. Lo que ocurre es algo muy interesante porque justamente, ¿qué es el neoliberalismo? La cancelación del futuro. Eso va a ver las ilusiones a los jóvenes. La familia está en crisis, el amor está en crisis, la pareja está en crisis, para que baje, ¿no? Dios ha muerto, la familia ha muerto, el perro ha muerto, ¿no? Todo ha muerto, pues es un cementerio. Las revoluciones son optimistas. Es el optimismo, es la recuperación de la alegría, de la vida. Es el sentido de nueva cuenta que estamos todos. Porque sobre todo hay un problema muy fuerte en el problema de la revolución, que es el problema de la conciencia. Y tenemos dos problemas. ¿Qué es la revolución? La comprensión de la totalidad en su proceso histórico. ¿Qué han hecho los postmodernos? Asesinar a la categoría hegeliano-marxista en la totalidad, inventando un engendro que es el rizoma. Esa conferencia, ni sé ni qué significa, me compré el librito y, bueno, recuerden que los franceses escriben libros para que los compren los mexicanos y los argentinos. Y den seminarios, ¿no? Hay franceses con la onda, un Descartes, ¿no? Pero así contemporáneos, dices, ¿no? Este libro que escribí sobre el Jacques Beck, este libro, no es que se lo Claude Lefort es un gran intelectual, un filósofo francés, que fue nada menos discípulo de Raymond Aron. Raymond Aron es una personalidad extraordinaria, un conservador muy importante, ¿no? Sin embargo, Raymond Aron se lo dijo claramente a Hayek y a von Mises: si ustedes se aplican su proyecto de economía neoliberal, va a tentar a una dictadura. En efecto, la dictadura fue Pinochet y la dictadura fue México. O sea, ¿no? ¿Por qué entró el neoliberalismo tan fuerte en México? Porque necesitas condiciones históricas para implementar un proyecto político como ese. En otros lugares ha costado mucho trabajo, pero en México, como somos el país más totalitario del siglo XX, pues, pasa lo que pasa, y pasó lo que pasó. El fenómeno más autoritario, más violento del siglo XX es el 68 mexicano. Estamos cumpliendo 50 años. Y no se han dicho muchas cosas de esto. ¿Qué pasó? Sabemos que hubo una matanza, ¿no? Pero ¿por qué se callaron todos los países? ¿Qué se ocurre? ¿Por qué no
fuerzas socialistas de países hermanos como Cuba o los Estados Unidos no se espantaron de una matanza al iniciar de los Juegos Olímpicos. Y todo lo que siguió, todo lo que ha seguido, fraudes electorales, todo lo que hemos vivido, el Echinapa. Claude Ford dice que estudiaba en el gobierno de la intervención alemana, que estudiaba a Marx, a Lenin y a Trotsky libremente. Bueno, los alemanes eran tontos, pero no creo que sabían que era una universidad, de una universidad como los franceses. Fue también compañero de Jean Paul Sartre, discípulo de Jean Paul Sartre, y discípulo de Castoriadis. Y lo que ocurrió que se fue cambiando al neoconservadurismo, que lo que llamamos lo que se llamaría entre los gramscianos el transformismo, es decir, cómo se pasa de un intelectual orgánico al proletariado, a la revolución, a un intelectual conservador. Los liberales fueron muy astutos en esto, por eso incluso utilizaron el concepto de revolución. Recuerden que Salinas decía que él era el revolucionario, ¿no? Y aplicaba el proyecto de neoliberal. Es que nosotros, Reagan lo decía también, decía, ustedes están atrasados, ustedes. Pero bueno, es un juego ideológico, ¿no? Para entender este problema es interesante, pero no nos metemos en él. Entonces, bueno, digamos justamente, ¿qué sería la revolución? Es generar las condiciones autogestionarias para la organización de la vida social basadas en un modelo económico, de desarrollo económico, de carácter, digamos, igualitario, por decirlo de esa palabra. ¿Qué es lo que sería una revolución? Sería justamente la autogestión, la expresión de la conciencia, la democracia que sobre todo atiende el problema que nace con la Revolución Francesa, la distinción entre lo que sería una revolución democrático-burguesa, liberal, y una revolución social, donde atiendes el problema de lo social. ¿Qué es, si te metes en el problema de lo social, qué significa? Vas a atacar la propiedad privada. Si tú atacas la propiedad privada, ¿qué pasa? Ya sea a través de nacionalización. ¿Qué es la dictadura? La dictadura es eso, ¿no? Entonces, el concepto de dictadura ha sido un concepto que se ha estigmatizado muchísimo. Pero dictadura es el que dicta, punto. Dictador es el que dicta. ¿Qué será la dictadura? En el sentido es justamente dictar una guerra civil. Pero sin embargo, sabemos cómo se curan las cosas. En la Revolución Francesa, ¿por qué se dio un fenómeno? ¿Por qué se decide cortar la cabeza al 16? Porque estaba convocando a ejércitos extranjeros. Lo mismo que pasó con Cromwell. Están convocando a ejércitos extranjeros. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos una revolución en un sentido radical. ¿Qué pasa? Está el norte, ¿no? ¿Sabe qué hay en el norte? Está Estados Unidos. Estados Unidos invade en cuestión de, digamos, la frontera la cruzan llegada a la ciudad de México en media hora con terribles armas, ¿no? ¿Qué significaría el comunismo? Pues de alguna manera puede significar el desarme mundial. ¿Pero qué quieres armas tan sofisticadas? ¿Por qué querían? Porque el menso de Peña Nieto compró 100 millones de dólares para tener misiles. ¿Para qué siguen esas cosas? ¿Por qué mejor no compraste otras cosas? ¿Por qué? ¿No sabes decir un misil? Y una pistolita de agua, porque después no se usa. Si le renuncia a la violencia, y nosotros a la violencia, ¿por qué? Pero ustedes son los violentos, porque siguen armando. Les pongo el último ejemplo. ¿Se acuerdan que hace unos años mataron a 3 franceses en París? ¿Cuántos creen que mataron en Libia, con invasión a Libia? Cuando mataron a Gaddafi. En el quinto millón, ha caído otro dictador. 30,000. ¿Qué prensa dijo eso? Ahora imagínense cuánto valemos nosotros. Si los de ellos valen 10,000 por uno, nosotros cuánto valemos, ¿no? Bueno, eso es lo que conquista el ser humano. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de los derechos humanos, la famosa Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y otra cosa es hablar de la dignidad humana. El comunismo, que es un humanismo ético-político.
Ya con esto, el comunismo es un concepto ético-político, ¿no? ¿Qué es un concepto ético-político? Es la responsabilidad que tengo conmigo mismo y con el otro. ¿Te gusta ser explotado? No. Entonces, ¿qué hacemos? Me corrompo, ¿sí? Es una salida. ¿Quieres ganar más que el otro? Pues corromper. Hay muchas formas. ¿Sí? O hacemos una sociedad donde todos tengamos lo mínimo, lo deseable. Por eso la distinción del socialismo y el comunismo, a cada quien de acuerdo a sus capacidades, porque viene de una sociedad corrompida, en una sociedad que generó niveles de desigualdad interesantes, y a cada quien de acuerdo a sus necesidades, que también fue un fenómeno muy interesante, pero que también encontramos en muchos textos que estaban escritos durante la Revolución Francesa. Pero bueno, ya me callaron. Gracias.